la palabra Zen, una monosílaba de apenas 3 letras que se ha utilizado o hemos escuchado ya en muchas ocasiones y que se ha utilizado ampliamente en diferentes contextos y áreas a lo largo de la historia, como principalmente en la filosofía y la espiritualidad, la psicología y el bienestar, estilo de vida, incluso en las artes marciales y obviamente en la literatura y en la poesía. Pues hoy, en la órbita de las letras, quiero hablarles de un libro llamado El Zen y la cultura japonesa de Daisetsu Suzuki. Pero primero que nada, ¿qué es el Zen como tal? Bueno, el Zen es una rama del budismo que se originó en China y se extendió a otros países asiáticos. Ha cautivado a personas de todo el mundo con su enfoque único en la meditación y la búsqueda directa de la iluminación. El Zen, conocido como Chan en China, tiene sus raíces en el budismo mahayana. Surgió en el siglo VII en China como una respuesta a la necesidad de una práctica más directa y experiencial de la iluminación. A lo largo de los siglos se desarrollaron diferentes linajes y escuelas Zen, y el Zen se expandió a Japón, Corea y Vietnam. El término Zen proviene de la palabra china Chan, que a su vez deriva del término sánscrito Dhyana, que significa meditación. El Zen se centra en la experiencia directa y la intuición, más allá de las palabras y los conceptos intelectuales. Es una tradición que se basa en la idea de que la sabiduría y la iluminación no pueden ser transmitidos solo a través de las enseñanzas verbales, sino que deben ser experimentadas de manera directa por cada individuo. El Zen enfatiza la experiencia directa por encima de las enseñanzas verbales y los conceptos intelectuales. Se centra en una práctica de meditación sentada conocida como el Zazen, como un medio para alcanzar este estado místico llamado iluminación. Y el Zen también aboga por la simplicidad, el minimalismo, la atención plena en el momento presente y la integración de la práctica meditativa en la vida diaria. ¿En dónde hemos escuchado algo similar recientemente? Bueno, lo hemos escuchado en algo llamado el mindfulness. Es uno de esos términos que han tenido bastante éxito en los últimos años y que generalmente se relaciona también con el bienestar mental y emocional, y creo que también tuvo bastante auge incluso antes de la pandemia y durante la pandemia principalmente. ¿Y tendrá alguna relación con que justo en los últimos años los índices de ansiedad, estrés, depresión y otras enfermedades mentales se han elevado de manera alarmante? Y en medio de una crisis así, tanto la medicina tradicional como la alternativa y la moderna buscan todas las opciones para que nuestra mente y también espíritu se encuentren un poco en sintonía y encuentren un desarrollo positivo para nuestra vida como tal. Bueno, este vocablo mindfulness que está en inglés es un intento de la traducción de la palabra sati del idioma palí, una lengua antigua hablada en la época de las enseñanzas de Buda, que significa rememorar o recordar. Justamente porque la misión del mindfulness es recordar siempre vivir en el presente, algo muy parecido al Zen. Y el mindfulness se ha traducido al español como presencia mental, atención plena o plena conciencia. Y bueno, es algo que nos invita a estar viviendo en el presente. Para aquellos que sufren de ansiedad, depresión o estrés, ellos no viven tanto en el presente, sino que tal vez viven más en el pasado o más en el futuro. Y lo que dice el mindfulness nos dice que no estar de manera consciente en el presente es lo que contamina la mente y no nos permite disfrutar de la experiencia que vivimos en cada momento. Es a grandes rasgos el mindfulness, solo como pequeño paréntesis dentro de lo que es el Zen. Y bueno, el Zen también nos habla que se transmite de forma verbal, se transmite a partir de acciones. No intelectualiza las observaciones o las experiencias ni los sentimientos. La práctica del Zen se basa en el autodescubrimiento, en el autoconocimiento y en estar presentes en todo lo que todas las sensaciones que tenemos a nuestro alrededor cuando estamos viviendo el momento como tal. En esto entra la práctica del Zazen y la atención plena. El Zazen, la práctica meditativa central del Zen, implica sentarse en una postura estable y alerta, observando la respiración y permitiendo que los pensamientos y las sensaciones surjan y se desvanezcan sin apegarse a ellos. Es decir, espera que durante la meditación tengamos pensamientos, no espera que sea una meditación de esas en las que nos piden que tengamos la mente en blanco, lo cual
para un principiante va a ser prácticamente imposible, pero sino que dejemos que los pensamientos vayan surgiendo y se vayan retirando también. La atención plena, cultivada en Zazen, se extiende a todas las actividades cotidianas, fomentando una mayor conciencia y presencia en cada momento. De aquí, pues también puede haber un momento en el que no podamos estar completamente conscientes de lo que está pasando en cada momento. A veces entramos en un modo automático, en un modo de pensar pues rápido. Ya hablaré más adelante sobre el libro de Pensar rápido, pensar lento de Daniel Kahneman, un muy buen libro pues que habla sobre sesgos, sobre psicología, sobre formas de pensar, donde nos habla sobre pues este pensamiento rápido, ese modo automático en el que entra el cerebro, pues también para descansar. No podemos estarlo saturando siempre de estar pensando de forma lenta, de forma consciente para algunas situaciones. Algo tan sencillo como caminar de tu casa quizás a la oficina, pues ya se vuelve algo automático y ya lo haces casi sin pensar prácticamente, lo cual provoca que en ocasiones pues nos detengamos y digamos, algo nuevo ha pasado en este camino que siempre recorremos. A veces nos damos cuenta que quizás ya cambiaron un poste, se pintó una casa de diferente color, acaba de mover un árbol, lo que sea. No nos damos cuenta porque estamos en modo automático hasta que nos detenemos a pensar. Y es donde entra pues esta meditación zen, o incluso este mindfulness de querer estar conscientes del presente. Y finalmente, pues, ¿para qué queremos esta meditación zen? Pues su objetivo principal es alcanzar algo llamado la iluminación o el despertar, lo que implica una comprensión profunda pues de la naturaleza, de la realidad y una liberación del sufrimiento humano. Se considera que esta iluminación trasciende las distinciones entre mente y cuerpo, sujeto y objeto, y permite experimentar la interconexión y la naturaleza fundamentalmente vacía de todas las cosas. La iluminación en el Zen implica una comprensión profunda de la naturaleza, de la realidad y la liberación del sufrimiento humano. Va más allá de las distinciones duales y permite experimentar la interconexión y la naturaleza fundamentalmente vacía de todas las cosas. La iluminación se considera un estado de despertar a nuestra verdadera naturaleza. Es a grandes rasgos una pequeña definición sobre lo que es el Zen y cuál es su objetivo como tal. Y también nos preguntamos si el Zen es una religión o una filosofía, porque pues parece que se practica de forma bastante religiosa. Y pues a grandes rasgos el Zen se puede considerar tanto como una religión como una filosofía, dependiendo del punto de vista con el que queramos pues analizar esta forma de vida, ya que tiene a fin de cuentas elementos de ambas categorías y se encuentra en un punto intermedio entre ellas. Como religión, el Zen forma parte del budismo, que es una tradición religiosa que abarca una serie de enseñanzas, prácticas y creencias. En ese sentido, el Zen se adhiere a los preceptos budistas fundamentales, como la creencia en el ciclo del renacimiento y la posibilidad de alcanzar la liberación del sufrimiento a través del nirvana, que es una práctica espiritual a fin de cuentas. Sin embargo, el Zen también tiene una dimensión filosófica distintiva. Se centra en la experiencia directa y la intuición y busca trascender las limitaciones del pensamiento conceptual y las palabras, en lugar de depender exclusivamente de la fe o la doctrina. El Zen enfatiza la práctica personal y la experiencia directa como medios para alcanzar la iluminación. En este sentido, el Zen se ha interpretado como una filosofía pragmática de la vida, una manera de abordar la existencia y comprender la realidad. Los maestros Zen a menudo nos transmiten enseñanzas a través de paradojas y enigmas llamados koans. No sé si alguna vez han leído, o incluso se ha hecho mucha burla incluso en películas o en series de estas paradojas o enigmas que parecen no tener respuesta. Uno de los más famosos o clásicos enigmas es: si un árbol cae en el bosque y no hay nadie quien lo escuche, ¿esa caída provoca algún sonido? Quizás desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico podemos decir, pues sí genera, ¿no? Porque es un objeto, está golpeando con intensidad y la tierra y genera pues, ondas físicas, ondas acústicas y genera sonido, pero va más allá de intentar intelectualizar esos conceptos, sino que va más allá, va a algo más abstracto, algo que pues no se puede quizás responder con intelecto, sino tal vez con algo más espiritual. Y también hay otro como: ¿cuál es el sonido de la palma de la mano? Algo también, digamos, complicado de responder desde el punto de vista filosófico e espiritual, ya que este tipo de enigmas pues intentan desafiar el pensamiento conceptual al cual estamos acostumbrados e intenta también romper contra toda lógica racional.
Es importante también tener en cuenta que el Zen puede ser practicado por personas que siguen otras religiones o no tienen una afiliación religiosa específica. Algunas personas se acercan al Zen principalmente como una práctica de meditación y una filosofía de vida, sin adherirse necesariamente a la totalidad del sistema de creencias religiosas asociadas. Así que te puede decir que el Zen es visto como una religión dentro del budismo, pero también como una filosofía práctica y una forma de aproximarse a la vida y a la experiencia humana. Y la interpretación va a depender al fin de cuentas de cada uno de nosotros. Actualmente, ¿qué porcentaje de la gente practica el Zen, no? Porque el Zen se practica principalmente en países de Asia Oriental, principalmente Japón, China y Corea y parte de Vietnam, como se mencionó, ya que fueron los países que fueron salpicados por esta filosofía en sus inicios y donde actualmente ha tenido una gran influencia, y de ahí que pasemos a lo del libro, el Zen y la cultura japonesa. Sin embargo, también hemos visto que ha ganado popularidad en diversas partes del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, Australia y América Latina. Y a veces el Zen viene disfrazado de algo distinto como el mindfulness u otro tipo de meditación, pero que a fin de cuentas se basan o vienen de la misma enseñanza filosófica. En términos de porcentajes, es difícil proporcionar una cifra precisa debido a la naturaleza diversa y descentralizada de esta práctica. En los países asiáticos mencionados anteriormente, el Zen ha sido practicado durante siglos y actualmente influye en la vida cotidiana de las personas de su población como tal. Fuera de Asia, la práctica del Zen ha crecido significativamente en las últimas décadas. En países como Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos existen numerosos centros de retiro, comunidades y grupos de estudio que se enfocan en la práctica del Zen. Y muchos de estos centros están afiliados a líneas de transmisión específicas. Y ya saliendo un poco del tema del Zen, de esta parte teórica, ¿quién también fue Daisetsu Suzuki? Él vivió entre 1870 y el 1966 y adoptó la ortografía de Daisetsu para su nombre budista. Realmente se llamaba Suzuki Teitaro Daisetsu, y que es conocido en Occidente como DT Suzuki. Fue un erudito y escritor que introdujo a varias generaciones de occidentales en el budismo Zen y más ampliamente en el pensamiento y cultura de Asia y Japón. Pero los logros de Suzuki no se limitaron a difundir el Zen por el mundo. Su estudio pionero sobre los Nyokonin, los seguidores laicos de la secta budista Jodo Shinshu, figuró de manera destacada en su libro de 1944, Nihonteki Reisei, Espiritualidad japonesa, y su traducción al Kyogyo Shinsho, las escrituras del fundador de la secta, Shinran, fue una importante adición al cuerpo de la literatura budista en inglés. Sin embargo, parece haber sido solo reconocido como el introductor y divulgador del Zen en Occidente. Mucha gente en el extranjero piensa de él que es un monje Zen, pero no es así y nunca tuvo intenciones misioneras o pretendió hablar de la teoría o filosofía Zen en primer lugar. De hecho, no era su intención original ganar conversos occidentales al Zen o de hecho explicar su doctrina desde un punto de vista teórico o filosófico. Su motivación más bien fue el deseo de compartir con otros la sabiduría que había obtenido de su propia práctica del Zen, de acuerdo con el voto budista de salvar o liberar a todos los seres sintientes. En 1949, 4 años después del fin de la guerra, Suzuki partió hacia los Estados Unidos a la avanzada edad de 79 años y pasó la mayor parte de la siguiente década dando conferencias y enseñando en el extranjero. Suzuki se describía a sí mismo como un japonés que también era ciudadano del mundo, aunque dedicó su carrera a difundir el pensamiento oriental en Occidente. Pero, ya dejémonos un poco de teorías, de hechos históricos. ¿De qué va el libro? El libro, es que leí, es de la editorial Paidós Orientalia. Un libro bastante choncho, de cerca de 500 páginas, con un tamaño de letra bastante pequeño, lo cual hace un libro bastante pesado desde cierto punto de vista, especialmente para el que no esté iniciado en la cultura japonesa y ni siquiera en lo que es el Zen como yo. Alguna vez había leído pequeños fragmentos de Zen en internet, pero nada que ver con lo que nos dice un libro como tal, y más de un autor de esta categoría, quien ya también tiene otros libros donde habla sobre la introducción del Zen. Quizás debía haber leído ese libro primero, pero ese libro me llamó mucho la atención y a pesar de que no es el primer libro, no por ello deja de ser un libro comprensible. Especialmente para los que están interesados en la cultura japonesa, es un libro que recomiendo ampliamente. Me gusta mucho la forma en cómo el libro está dividido. Tiene dos capítulos en los que se habla sobre el Zen en general, a grandes rasgos, y después nos empieza a hablar sobre el estudio del confucianismo, es decir,
cómo la cultura china, especialmente el confucianismo, pues fueron influyendo en la creación del Zen en Japón. Nos habla sobre los samuráis, nos habla sobre los haikus, el arte del Zen, el Zen y el arte del té. Y también nos habla de algunos maestros del té, el amor a la naturaleza, algo muy importante en el Zen, y algunas pequeñas historias en forma de apéndices de historias sobre maestros Zen. Es un libro bastante completo en ese sentido. Me gusta cómo va pues empezando históricamente con algunos datos teóricos sobre el Zen, sobre cómo va subiendo su práctica, cómo va evolucionando, cómo va llegando de India a China y cómo de China llega a Japón y cómo la gente termina adoptándolo, principalmente, como ya mencioné, en los samuráis. Pues estos seres que a veces hasta consideramos casi místicos, de fin de cuentas eran caballeros, como los caballeros europeos, que pues se encargaban a fin de cuentas de defender a sus señores, básicamente. Y quizás eran bastante salvajes, pero pues no olvidemos que también las cruzadas, bueno, los caballeros templarios, caballeros de cruzadas, incluso caballeros que defendían a sus propios reinos en Europa, pues eran igual de salvajes a fin de cuentas. Vemos cómo es que el Zen ayuda al samurái a poder concentrarse y ser más eficiente en batalla. Eso es algo bastante interesante porque nos permite pues vivir en el presente, olvidarnos de las preocupaciones de lo que va a pasar después. El pensar como, no recuerdo si fue el samurái Miyamoto, que decía que él en cada batalla, él moría en cada batalla prácticamente. El no tener el miedo a la muerte porque sabía que era algo certero, lo convirtió en un samurái bastante eficiente. A veces desapegarnos de algunas ideas nos permite, o no solo desapegarnos, quizás aceptar ciertas ideas, tanto como la famosa frase de los estoicos, el memento mori, recordar que la muerte está presente siempre, pues nos permite quizás librarnos de algunos miedos y poder dar pasos más atrevidos, más valientes en nuestra vida cotidiana. Y de esto pues ayuda el Zen, ayuda bastante. De hecho, citando algunas frases que dice el autor, el Zen estuvo íntimamente relacionado desde el comienzo de su historia con la vida del samurái. Los ha apoyado pasivamente, de dos formas, moral y filosóficamente. Moralmente porque el Zen es una religión que enseña a no mirar atrás, una vez que el curso de las cosas está decidido. Y filosóficamente porque trata la vida y la muerte con indiferencia. Desde el punto de vista filosófico, el Zen defiende la intuición contra la intelección, pues la intuición es una forma más directa de alcanzar la verdad. En segundo lugar, la disciplina del Zen es simple. Es una disciplina de confianza en sí mismo y también de negación de sí. Nunca debe ir sobrecargado en ningún sentido, sea física, emocional o intelectualmente. Las dudas intelectuales se cultivan en la mente del luchador, representan grandes obstáculos para sus movimientos de avance, mientras que la emotividad y las pertenencias físicas son el más engorroso de los estorbos. Un buen guerrero es generalmente un asceta o un estoico. Y también nos dice que el Zen no tiene una doctrina o filosofía especial, no plantea conceptos o fórmulas intelectuales, excepto la de tratar de liberar al individuo de la esclavitud, del nacimiento y la muerte por medio de ciertos modos intuitivos de comprensión peculiares a él. Y nada más estoy citando algunas palabras del autor como tal, pero eso es bastante interesante porque nos explica cuál es como la metodología de los guerreros para enfrentarse en las batallas. También vemos más adelante que los haikus, el amor a la naturaleza, pues son expresiones puras, por así decirlo, del Zen. Incluso el arte del té, el arte de preparar, de limpiar el utensilio, de la ceremonia como tal, todo eso conlleva a una pues definición no conceptual, no intelectual de lo que es el Zen. El amor al arte es Zen puro desde el punto de vista de que no intentas pues intelectualizar algo, ya que menciona el autor que una vez que intentas darle un significado lógico, intentas escribir, transcribir las enseñanzas Zen, pierden su sentido y dejan de ser Zen. El Zen únicamente se obtiene o se practica a través de el sentimiento, de la intuición. De allí que los haikus tampoco intenten intelectualizar nada, simplemente nos muestran la forma más pura de lo que el autor está viendo o está sintiendo. No le agrega florituras ni adjetivos rimbombantes a sus poemas, por eso también son cortos y simples y directos. En ese sentido, nos va hablando de cómo todo esto, principalmente las ceremonias, pero también
la aceptación, el estoicismo que el Zen va pues permeando a través de la vida de estas personas que vivieron en el feudalismo japonés, pues fueron obviamente influenciando a lo largo de la historia para dar paso a lo que es el Japón de hoy en día. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues había mucho de este espíritu Zen e incluso este espíritu samurái guerrero en los guerreros japoneses, en los soldados japoneses, y todo esto pues fue evolucionando para bien, incluso para Japón como tal. Y pues es una pequeña breve introducción de lo que es la cultura japonesa en la actualidad. Bueno, casi en la actualidad, porque el libro también fue escrito ya hace algunas décadas. Pero es un muy buen libro que recomiendo bastante. Llega a ser pesado por la cantidad de conceptos que describe o que analiza el autor. Pero considero que es un muy buen libro para leer un rato, para pues empaparnos un poco más de esta cultura oriental. Muchas gracias por escucharme en la órbita de las letras y los espero en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.